Bueno, pues seguimos aquí platicando y vamos a hablar ahora de cómo, o sea, cómo elegir un RP. Ya sabemos que necesitamos un RP, ya tomamos ciertas decisiones y ciertos procesos de análisis para determinar si quiero un RP para mí. Ahora, ¿cuál elegimos? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Quién empieza? Ustedes que ya empezaron con, o han estado en esa posición, podrían comentar. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso necesitábamos un RP que fuese capaz de tolerar un alto incremento de transacciones. Es decir, desde el punto de vista técnico, porque obviamente no es que yo haya sido el único que tomó la decisión, fui parte del grupo de las personas integrantes de mandos medios y altos para evaluar los RPs. En su momento, allá se estaba evaluando un RP también mexicano, no creo que era MyPost o algo así, no sé si existe todavía. Este, uno de Oracle, creo que era NetSuite, no sé si se llamaban en aquel entonces también NetSuite o era GDI, no me acuerdo exactamente. GDI, exactamente. Dynamics Nav. En aquella ocasión fue la versión 2009, R2, no lo recuerdo. Entonces, evaluando las cosas desde el punto de vista técnico, o lo que me tocó a mí o a mi equipo, conformábamos al equipo técnico, pues uno es que fuera capaz de aguantar volúmenes de datos grandes, que nos permitiera segmentarlo, que nos permitiera fragmentarlo, para poder acelerar o incrementar la velocidad de escritura y lectura. Para eso se instaló también un NAS, ¿no? También un SAN con un nido de datos. Aparte de eso, que nos permitiera o tuviera un mecanismo de transferencia o de sincronización de datos entre las diferentes sucursales y la oficina central. Y la latencia o el tiempo de espera no fuese un desfase tan largo. En lo que teníamos de forma local, el tiempo de sincronización era hasta de mediodía. Es decir, si tú querías las ventas de hoy, tenías que esperar hasta mañana, mediodía, para que estuvieran todas, si no había un problema de sincronización. Se ocupaba Sybase, las herramientas de Sybase normalitas para la sincronización. Si alguna de esas se llegaba a perder los datos, prácticamente paraba todo. Y tenías que atender, arreglar, resincronizar el paquete. Si no lo podías hacer, tenías que ir físicamente a la tienda y sacar otra vez el paquete de datos de forma manual, llevártelo al servidor, cargarlo, restaurar el índice y restablecer enlaces de sincronización. En el peor de los casos, era mucho problema. Entonces necesitamos algo que tuviera ese tipo de tolerancia a fallos. Cada un RP de lo que evaluamos, excepto MyPost, fue el que quedó un poquito flojo de allí, no variaba mucho. El caso de Dynamics Nav, en esa ocasión iba con el SRT para el punto de venta, y el SRT sí ofrecía un mecanismo de sincronización bastante funcional y con tolerancia a ese tipo de fallos. Será mucho más fácil el poder rehacer un paquete de envío y no tenías que ir hasta allá, te podías conectar remotamente, abrías la consola de administración, generabas el paquete, forzabas el sincronizado y listo. Era... Con las ventajas también del offline, online, aparte de la sincronización de paquetes y sincronización parcial total. O sea, el retail tiene muy buenas funcionalidades. Exacto. Entonces, esos fueron los puntos desde la perspectiva técnica, que el departamento donde estaba, que nos llevó a seleccionar Dynamics Nav con el SRT. No, yo en mi caso fue de extracción de información. Yo estuve trabajando, seleccionando un RP mexicano, según sancionado, muy bueno, muy bien por el Colegio de Contadores Públicos de México. En esa época SAP, Business One y Dynamics Lab 4.0. Entonces, yo soy un poco más antiguo. El punto es, ¿por qué no hacemos por nada? En específico, a mí me gustó mucho la parte de la extracción de información, de definiciones, porque lo que buscábamos, veníamos de ASPE, y al fin y al cabo se extraía la información y se presentaba todos los datos para tomar decisión, pero en lugar de tardarme yo 3, 4 días haciéndolo, la idea con NAV era hacerlo muy rápido. Y al final lo sacamos muy rápido, lo sacábamos en 1 hora en lugar de 3, 4 días. También nos daba mucha ayuda para la parte del análisis financiero,
cobrar, cuántos por pagar. Eso fue lo que nos llamó la atención a nivel de obtención de datos para poder tomar decisiones. Algo que sí nos ayudó en proceso, porque lo demás era estándar. Lo que nos ayudó mucho en proceso era la parte de costos de importación, porque sabías totalmente cómo integrar el costo de los vinos. Entonces era muy bien. Fuera de eso, no creo que haya habido otra decisión más, porque pues, el IVA, pues, por cobrar, por pagar, lo manejaba estándar, y realmente lo manejábamos estándar, a excepción de ciertos descuentos que se hacían con tiendas de autoservicios. ¿Vale? Ahorita que mencionaste eso de los reportes, recuerdo que uno de los puntos que llevó al departamento contable a elegir NAP era, recordemos que esta cadena de retail era algo hecho en casa, el reporteo era igual de artesanal. Okay. Y cuando el NAF o cada uno mostró la forma de hacer reporteo, algo que llamó mucho la atención, que bueno, en los otros sistemas también lo tenían de otra forma o más limitado, fue el análisis de dimensiones. Eso le da una perspectiva completamente distinta a cómo veía la información finanzas y qué capacidad de análisis o de extracción de datos para presentar informes, para toma de decisiones podía lograr. Yo, por ejemplo, estuve en SAP y en esa época, que tampoco digo moderno, sino ya viejo, 2007 era la versión, tenías el análisis por centro de costos. Tenías otro análisis, algo similar a dimensiones, pero no con esa facilidad que tienes acá de las 8 dimensiones. O sea, me encanta eso porque armas tus cubos muy bien. En el SAP estaba más limitado. Ahora, yo vi cómo se trabajaba el SAP R3. Sí maneja algo como las dimensiones, pero no es algo tan sencillo. Entonces, eso llama mucho la atención. Incluso ahora, cuando yo muestro el sistema y muestro las dimensiones y las posibilidades de las dimensiones, eso es lo que realmente vende, pero tienes que saberlas implementar, tienes que saberlas definir, no es algo que venga de caja, tienes que ponerle cierta creatividad, pero funciona muy bien. El punto es de que yo buscaba un resultado específico para que permitiera que la empresa tuviera la información para tomar decisiones de a quién le vendo, a quién no, dónde muevo un vino, dónde no, dónde se desplaza más, dónde no me conviene vender. Eso era lo importante. La otra era también cuánto me cuesta traerlo del país de donde lo trae, porque la mayor parte era importado, y eso lo teníamos exacto ya con la parte de costos de importación. Entonces, era lo que buscábamos realmente. Y el sistema, hasta cierto punto, lo satisfizo, porque faltaba la parte del IEPS, que pues, era un desarrollo aparte, que digamos no era tan exacto y tan perfecto como hubiéramos querido, pero siento que fue un poco el enfoque del desarrollo. Después se mejoró para otras versiones, sin que negarlo, por ese partner, porque no es una cuestión estándar del sistema, pero la primera versión, digamos, no funcionaba tan bien, aunque sí daba lo mínimo necesario. Claro. Ahí creo que tocaste uno de los temas que, bueno, a mí me ha tocado mucho que cuando se está, bueno, viendo la etapa de preventa con prospectos que después se vuelven clientes, mencionaste el tema de la facilidad o que es sencillo. Me ha tocado ver que cuando estamos haciendo la presentación de cómo funciona la herramienta, cómo lo manejan, dónde hay que picarle, cómo puede generar información, muchas veces comentan eso. Dice, oye, es que esta se ve que es muy fácil de utilizar, se ve que es muy intuitivo, que te va a decir cómo o que te va guiando cómo hacer las actividades. Y en eso me he percatado que también mucho ven o evalúan mucho eso los usuarios, que la herramienta no sea complicada de usar, que sea práctica de utilizarla, también para, pues, ahora sí que una adopción más fácil por parte de los usuarios. Y sí, mucho es la parte del reporte. Todo lo que es el resultado que te va a dar la información de todas las operaciones que hacen todas las áreas, es algo que le importa mucho a la parte contable y sobre todo que es información en línea. No tienen que esperar hacia un proceso de fin de día o un proceso de estar actualizando datos, sino que todo lo pueden ver al momento. Hay un cambio de paradigma. Antiguamente los reportes todos los pedíamos del sistema. Es decir, yo necesito que el sistema me entregue un reporte impreso con estas columnas, estas filas y esto y esto. Eso era antes. Ahora sigue existiendo, pero ahora es la ventaja, si lo queremos ver con los RPs modernos, y hablo de varios, es sacas la información Excel.
y la procesas en Excel. Ujú. Pero también en estas últimas fechas con el Power BI y el Power Apps y todo eso, ya se debería de dejar atrás los reportes impresos, más que los que sean fiscales o legales. Eso sí sería importante. Pero todo lo demás debería ser ya un análisis a través de Power BI, a través de un análisis de base de datos o algo así. Yo creo que, por ejemplo, si ahorita estamos hablando un poquito de elegir el ERP, entiendo que estábamos hablando la vez pasada de que tenemos que como que evaluar el sistema, ver que tenemos que definir qué problemáticas tenemos que solucionar y todo esto. Ahorita, ¿cómo empezaría todo ese proceso? O sea, por ejemplo, dices, ok, ya tengo mis problemáticas, ya tengo definido lo que son procesos, ¿qué sigue? ¿No? O sea, me acerco a quién, qué proceso es el que, no sé, se tiene que hacer o cuál es el proceso mínimo que a lo mejor tendría que hacer un partner o una empresa que te ofrezca la implementación, qué es lo mínimo que tendría que hacer un proceso para como que podamos llegar a una venta o decir, sabes que ya tengo toda la información de ese partner o socio que te va a dar toda la información y que tú te vas a decir, mira, con esto que me estás dando, yo ya estoy listo para tomar una decisión. Yo pienso que hay varios métodos o varias formas. Hablando como lo que he visto. Una empresa puede agarrar un director y ir a hablar y decir con el fabricante, con Microsoft, con SAP, con Oracle. Oye, necesito ver tu sistema, necesito conocerlo. Lógicamente, ni Microsoft, ni SAP, ni Oracle te van a dar una demo. Van a poner un partner. Eso sería el primer método de aproximación. Pero no es necesariamente el mejor, o no para todas las empresas. Porque no es lo mismo si yo soy el director de una empresa multimillonaria o multipaís o lo que sea, al que soy de un pyme. Entonces, tal vez ni siquiera tenga el acceso a algo. ¿Cuál es el siguiente punto? Sí, te buscas en Google, buscas en Internet y dame partners, o sea, buscar un RP para mi tipo de empresa, como mencionamos en En el anterior. la sesión anterior. El punto es, te acercas al fabricante, buscas en Internet y localizas información. Ahora, desde un punto de vista más técnico, si nosotros somos gerente de TI, buscas dentro del medio y pides recomendaciones. Porque lo importante no es que vayas con un fabricante, sino la recomendación de a mí me ha funcionado o a mí no me funcionó. Eso es lo importante. Entonces, el hecho de que un fabricante te diga, ve con el partner A o con el partner B, eso no implica que vas a tener un proyecto exitoso, pero sí la referencia. Puede que te ayude más. Ahora, lógicamente, pues digo, para eso están estos canales, es investigar en Internet, preguntarle a mucha gente cuál es, desde su punto de vista, uno de los mejores RP y por qué. No uno, dame varias opciones. Claro, no, y sobre todo, también en el anterior mencionaste que era muy importante del mismo sector. Si buscas casos de éxitos que sean del sector similar en el que te encuentras tú. Porque, por ejemplo, si yo soy del sector hotelero y voy y le pregunto a un sector retail, posiblemente lo que le sirve a retail no se haga más con lo mío. Entonces, también eso es muy importante. Si voy a pedir referencias que sean más o menos del mismo sector, o si empiezo a buscar también alternativas, y encuentro alternativas como SAP, como Oracle NetSuite, como Microsoft Business Central, ver qué tipo o casos de éxitos de ese sector se puede tener acceso para poderlo revisar. Y ya en estos días de tanta información disponible, inclusive el mismo Microsoft o ciertos socios de Microsoft, ciertas compañías que son partners de Microsoft, te ofrecen como casos de éxitos allí publicados en donde te dicen, es esta empresa, implementamos este RP, la versión que sea, ¿no? Finance Operation, Business Central, CRM, etcétera, y te dicen qué fue lo que implementaron, cómo estuvo, y por allí aparecen los contactos de esas empresas para que, si te atreves, puedes alcanzarlos y pedirles ese tipo de referencias. O sea, esa sería la forma de empezar a buscar. Pero lo más importante aquí es que te tienes que documentar. O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve en la compra, me estuve documentando sobre los 3 sistemas o 4 que estaba viendo. Y a nivel técnico, a nivel operativo, yo fui comparando los procesos y fui viendo cuáles podían, cuáles no. Lógicamente, también, como mencionábamos anteriormente,
tienes que establecer un presupuesto. ¿Por qué? Porque yo debo de decir como empresa, ok, ¿cuánto le puedo poner y buscar ahora sí dentro del mercado y dentro de mi presupuesto objetivo? Si yo sé, porque todo el mundo lo piensa y todo el mundo dice, bueno, es que SAP por HANA en este momento puede cubrir cualquier necesidad. No necesariamente. Va a poder requerir desarrollo para algunos temas, pero va a costar carísimo. Ya solamente de entrada por el presupuesto puede ser que lo descargas directamente. Entonces, la idea es, aparte de buscar, es darse una idea cuánto costará la implementación. Abril, mayo 2025, una implementación de Business Central puede andar entre los 60 a los 120 mil dólares, dependiendo de lo que requieras bajo una modalidad muy estandarizada. Me refiero sin tantos desarrollos. Si quieres un desarrollo muy fuerte, se puede ir a 150 mil dólares. Pero hay versiones que podemos empezar en 25. Depende de lo que pidas. Por ejemplo, SAP Business One está entre 20 y 30 mil dólares inicial. Entonces, tienes tú que ver qué es lo que requieres y cuánto puedes gastar. Vamos a hablar de un Finance on Operations, 200, 250 mil dólares para empezar. Uno sale muy barato, pero no esperes que te dé muchas posibilidades de adecuación. No a menos de que empieces a gastar realmente. Que al final terminas en un precio muy similar. Exacto, al final terminas con un precio muy similar. Entonces, la idea es, primero definir, ya requiero un RP. Segundo, llegarme información. Sobre esa información, analizar cuánto posiblemente puede costar una implementación similar a lo que yo quiero, por eso lo que decían de casos previos, y entonces ver cuánto puedo yo pagar. El famoso análisis de retorno de inversión, yo siempre he considerado que es una pérdida de tiempo, porque el retorno de inversión puede ser en 6 meses, puede ser en 10 años. Al fin y al cabo, tú estás invirtiendo en una herramienta que te debe durar por lo menos entre 8 y 10 años, si no, es perder dinero. Sí, pero habitualmente cuando vas a enfrentarte supongamos que estás dentro de una empresa, a ti te toca proponer el adquirir un RP, el ROI es un KPI que te piden sí o sí los directivos. O sea, ok, ponle que estoy de acuerdo en algunos puntos de que sí es útil o no es útil, pero internamente en las empresas, ese tipo de términos, ese tipo de en cuánto tiempo voy a recuperar lo que voy a invertir ahorita, siempre es algo que se anda sonando por allí. Pero es que, ¿cómo? A ver. Nuevamente íbamos sobre el tema del costo-beneficio. Cuando defines tus necesidades y los problemas que tienes, estas soluciones o estas herramientas, al momento de que te solucionan ese problema, ahí ya puedes empezar a cuantificar cuánto te estás, entre comillas, ahorrando o estás reduciendo en cuanto a costo o en cuanto a gasto o a pérdida del negocio. Entonces, eso te puede dar a lo mejor una directriz que a lo mejor, como dices, puede ser variable, pero te puede dar una idea de que, bueno, si antes me perdía 1 millón de ventas porque no podía atender estos clientes directamente, pues a lo mejor si el sistema me cuesta 3 millones, a lo mejor en 3, 4 años estás recuperando tu inversión por esa venta que estabas perdiendo anteriormente. Yo voy con dos preguntas ahí. Por ejemplo, esta parte del ROI. Dices, ok, ya después de que tú analizas que el costo-beneficio, en base a un problema que tú definiste que cuánto te está costando, entiendo que ese costo ya lo tuviste que haber calculado al inicio del proyecto para que puedas calcular ese ROI. Pero es muy difícil. Es muy difícil, pero es un estimado. Sí. Entonces, como que al final es como un estimado que dices, bueno, en muy buenos términos, digo, y para te lo va a ofrecer y te va a decir, sí, lo vas a recuperar en tanto tiempo. Y al final es como una herramienta, pero al final no es una información certera, ¿no? Al final sí es un beneficio tener un RP. ¿Es una estimación? Es una estimación y es un beneficio tener un RP. Por ejemplo, yo en el caso donde yo adquirí, yo sabía cuánto me costaba un contenedor. Traerlo de Chile para México y pasarlo por Manzanillo y meterlo aquí sabía el costo porque era free on board. ¿Qué beneficios nos daba el RP? Ninguno. O sea, yo no iba a tener un ahorro en mis costos de importación que yo pudiera representar como un ROI. No lo vimos en ese momento. Cuando ya se empezó a implementar, se empezó a utilizar, nos dimos cuenta que dependía la gente de carga del costo de importación. Entonces elegíamos el agente de carga más barato, que teníamos un diferencial de entre un 10 o un 13%. Y si tú lo pones a un $2,500 por contenedor en esa época, pues era mínimo.
No lo esperábamos, ese ahorro. Era un control que queríamos, pero no para controlar el costo, y sin embargo logramos que si estás importando, estás realizando 200 importaciones por año, pues ya es un poco más representativo, pero no era para pagar el RP. O sea, es que es la parte por lo que yo digo que el ROI no necesariamente es una guía de si tiene que comprar o no un RP. El hecho es de que, oye, nosotros incrementamos nuestra facturación en aquella época tal vez un 10 o un 15%. ¿Qué dices tú? Ah, te ahorraste contratar a otro facturista. No, porque al fin y al cabo el que captura es una persona, capturaba muy rápido y las facturas salían automáticamente. Entonces no es que me hubiera ahorrado mucho. Con ambos sistemas, el viejo y el nuevo salía. Entonces no podía decir, bueno, el sueldo de 2 personas me lo estoy ahorrando. No, más bien aquí era una cuestión más cualitativa. ¿Cuánto dinero, en este caso, vinos? ¿Cuánto IEPS llevo acumulado que tengo que distribuir y reportar a la federación porque luego tengo que sacar el importe para los estados? ¿Cuánto IEPS? Ahora, ¿cuánto IVA tengo acreditable? ¿Cuánto IVA tengo por pagar? ¿Necesito gastar más? ¿Necesito dejar de vender? ¿Necesito mover los ingresos para el siguiente mes porque voy a pagar? Eso es cualitativo, no es cuantitativo, porque al fin y al cabo estás, llamándole así, moviendo el dinero financieramente para obtener un beneficio. Pero eso es dinámico. Exacto. Durante la operación, ¿no? Pero no lo vas a poder calcular en un ROI. Eso es a lo que voy. Entonces, por eso yo digo que un ROI no necesariamente es la piedra filosofal de la compra de un No, Hay que tomar en cuenta muchas cosas. El ROI puedes calcularlo como quieras, pero realmente no vas a correr personas. No te vas a ahorrar salarios. Vas a ahorrar algunas cosas, pero no es de que, no se trata de ahorrar, se trata de qué beneficios voy a obtener, y eso no te lo va a ROI. El ROI es cuánto me estoy ahorrando, en cuánto tiempo recupero algo. Es cuánto dejo de gastar. Acá no se trata de dejar de gastar, se trata de qué beneficios obtengo. Si dejo de gastar, qué bueno, pero no es el fin principal de un RP. El RP es cómo administro la información que tengo para tomar la mejor decisión para el negocio. Y eso muchas veces no implica no gastar. Una empresa que no gasta es una empresa que posiblemente esté pensando mal. Porque si no gastas, no inviertes en personal, no inviertes en costos, no inviertes en mejoras, entonces te quedas atrás. O sea, que es a lo que voy, digo, al final luego a lo mejor no es tanto el beneficio económico, sino que simplemente estás a la vanguardia para ofrecer a lo mejor cierto. Pero es que sí es beneficio económico, porque, por ejemplo, si obtienes el RP, el que hayas elegido va a ser una herramienta para avanzar, ya sea para avanzar en el control, eso te va a permitir tomar mejores decisiones, eso en algún punto posiblemente significa ahorro, en otro punto signifique incrementar ciertos canales de venta, en otro punto puede significar incrementar o expandirse o crecer pedidos de productos, y eso es más de ganancia. Claro. Al final son los contos, ¿no? O sea, es que al final hay puntos cuantitativos y hay puntos cualitativos. Sí. ¿Cuáles deben de pesar más en la decisión de un RP? Yo pienso que el RP que te dé la mayor posibilidad de crecimiento es el que debes adquirir. No, o sea, en un momento dado, el primer año, el segundo año, a lo mejor no creces tanto, pero a partir de ahí puedes tener un despegue, porque el primer año siempre es de acomodo. No puedes esperar que un RP funcione en un mes. Entonces, el hecho de tener, según calcular un ROI, a nivel financiero te puede dar una idea de lo que es una inversión como un activo CAPEX a futuro. Pues sí. Fuera de eso no le veo más caso. Ahora, la parte cualitativa que voy a obtener del RP es lo que me debe de decir hacia dónde me voy. Nosotros estamos muy ladeados hacia la parte de business central porque es el que conocemos y sabemos todas sus capacidades. Otros consultores de otros sistemas deben de decir lo mismo. Más bien aquí es qué le conviene más al cliente. El enfoque de la venta del partner tiene que ser qué solución te doy que te convenga más porque tengo que ver por ti. Las licencias las tengo vendidas, mis servicios los tengo vendidos. Al fin y al cabo yo voy a ganar, pero tú qué vas a ganar. Esa es la parte que muchos partners fallan. Bueno, pero estamos llegando a un tema adicional. Ajá. Después ya escogiste el RP, ¿cómo lo consigo? Exacto, pero entonces ya escogí el RP, o sea, escogí que debo de comprar un RP. Sí. ¿Cuál RP voy a comprar?
tengo que ver las capacidades de cada RP y luego tengo que ver quién me lo va a implementar, porque los RP no se implementan por mucho que la gente quiera creer. Solos. Es muy difícil que una empresa se implemente así. Yo digo, sabemos de cierta empresa que trató de hacer la implementación automatizada y la realidad es que tal vez en Europa pueda funcionar porque la idiosincrasia de un europeo es seguir un manual, pero de un latino no. Entonces es muy importante que un RP no se puede implementar solo en América Latina por todas las complicaciones que tiene a nivel fiscal, a nivel legislación, a nivel registro contable de cómo lo quiere cada contador y a nivel operativo. Entonces, tienes que tomar en cuenta primero el RP. ¿Qué tan fácil o difícil es de manejar? De hecho, ahí hay un tema, por ejemplo, como dices ahorita, ¿qué es lo que tienes que elegir? Digo, aquí tienes que elegir uno, no es como que una opción, porque a mí me ha tocado escuchar experiencias de gente que quiere implementar su propio RP. ¿Te acuerdas el que le daba unos temas? Sí, lo Él lo recuerdo. trató de implementar y pues no estaba como que haciendo una parte, preguntaba, le hacían una parte, de repente a mí me buscaron porque querían ver un tema, se lo solucioné, pero tenían realmente un relajo. Al final cada quien, las personas que estuvieron interviniendo, propusieron una solución, pero no era la adecuada, o a lo mejor falta de conocimiento de la herramienta, que pues, no llegó a ser. Exacto. Es que el punto es el siguiente. Y digo, yo por ejemplo ahorita tengo un conocido que me está pidiendo apoyo de Veracruz. Viene de un COI, un compact, uno de esos dos. Entonces, el día que me pidió apoyo, le dije, a ver, déjame ver tu plan de cuentas, y lo primero que vi fue un plan de cuentas de COI. Dije, wow. Entonces me puse a revisar las configuraciones y era para hacer un COI. Yo dije, ¿para qué quieres un RP si lo que estás haciendo es llevar una contabilidad de estilo COI? O sea, es un gasto tonto desde un punto de vista muy personal. Pero le di consejos, todo, y ahí va funcionando, ya tiene ciertas cosas, pero sigue enfocado muy contable. Pero, por ejemplo, en ese caso, sí se fue a un RP o realmente todavía no era un candidato a adquirir un RP y se quedó con un COE, un NOI o algo así. Es que sí es un candidato a adquirir un RP porque maneja proyectos. O sea, maneja proyectos. Él vende proyectos de cierta infraestructura por los cuales debe de controlar los costos unitarios, todo eso, y entonces registrarlos en la contabilidad. El problema es que pues COI no hace eso, Contable no hace eso. No, pero sí hay software especializado en precios unitarios. Sí, pero no es construcción como tal. Ah, ok. Entonces el punto es que de todas maneras eso sí lo maneja el IRP, porque es Business Central, por eso me ayudar con su consejo, como amigos. El punto está en que de todas maneras no lo está ocupando. ¿Por qué? Porque primero están enfocándose en replicar su esquema. Y está bien, o sea, digo, al fin y al cabo le está funcionando ahorita, posiblemente más adelante le queda cierta ayuda para echar a andar la parte de proyectos y entonces va a tener que deshacer lo que tiene actualmente, porque está trabajando con diarios, pólizas, en lugar de utilizar la funcionalidad estándar. Entonces, ¿cuál es el punto? Un cliente, honestamente, es muy difícil que se autoinstale, porque le falta todo el conocimiento de la herramienta. En el caso de, vamos a pensar, SAP Business One. SAP Business One también tiene un módulo de proyectos. Igual pudiste haberlo instalado, tu catálogo de cuentas, crear tus grupos de registro, hacer tus pólizas ahí y trabajar exactamente igual que un COI, como lo está haciendo Business Central de tu cliente. Y tal vez lo puedes hacer también en NetSuite. Pero entonces estás comprando un Ferrari para irlo empujando. Ese es el punto, o sea, no... Pero ¿a poco es tan fácil comprar el RP como para decir, voy, lo Bueno. compro y me lo pongo a ver si lo puedo instalar? En el caso de Business Central, ya sabes que metes la tarjeta y se acabó. Bueno, en estos días. Sí. Antes tenías que utilizar un partner, pero ahorita es, pues me meto al sitio, pongo mi prueba, meto mi tarjeta, ya tengo listo mi RP. Sin instalar, puedo tener lo que se conoce como Cronos y funciona y pagas. Pero eso no es la solución. O sea, ese es un ahorro mal entendido. Es que volvemos a lo mismo. Un sistema no te va a solucionar el problema por tenerlo. Al final necesitas enfocar ese sistema Es una herramienta, a ¿no? que te solucione los problemas que tienes. Sí, es una herramienta. Si la ocupas correctamente, te va a traer un beneficio. Si no lo ocupas correctamente,
Ujú. Ya creo que es un punto que me mencionaba. Lo compras un Ferrari y en vez de subirte y conducirlo, lo vas empujando así. Entonces, No te aquí siento. el punto es, ¿cuál RP elijo? Realmente todos son buenos. Hay algunos más especializados que otros en ciertas áreas de negocio. Exacto. Por ejemplo, vamos a ponerlo bien claro. Business Central no tiene un punto de venta, pero tenemos el retail que puede integrarse y dar una solución para el mercado retail. Tenemos Shopify que se puede dar para una solución a medias del mercado retail y venta en línea. Oye, y SAP también debe tener su solución. Por supuesto que tiene su solución para SAP Business One, para punto de venta y para venta en línea. O sea, cualquier RP te va a funcionar, pero no esperes tener un RP muy específico, a menos de que sea una herramienta muy especializada como las que existen para costos sanitarios de construcción, que hay RPs para eso. Ujú. ¿Vale? O vamos a pensar algo que esté hecho para la manufactura, como el QAD, me parece que se llama, así no recuerdo ahorita, que es especial para manufactura, no se utiliza para otra cosa. Podemos tener, no sé, algo hecho para Pemex, por ejemplo, ¿no? Que es el SAP, pero tiene módulos específicos para ese tipo de negocio. O sea, existen, pero la idea es cuál RP elijo. Volvemos al punto, todos pueden cumplir. Sí. ¿Cuál elijo entonces? Tienen las referencias. ¿Cuáles RPs han Como trabajado con mi el negocio? segundo tema que decía, ¿son viables los casos ¿De éxito? ¿Uso? ¿De éxito? de éxito De éxito. que comentaban? Que bueno, a mí me ha tocado ver como que piden apoyo a clientes pues, para pedir como un caso de éxito, pero realmente hay veces que ni siquiera el cliente que estuvo narrando casos de éxito no participa en el proyecto, ¿no? O sí, pero al final como que pues, no tiene como que toda la verdad, ¿no? Como que son temas que se exponen, que si sabes que fue un caso de éxito, pero la realidad es que no, pues, nada más es como que decir, Pero eso sería como que la ética del partner o la ética del fabricante, porque al fin y al cabo, ¿cómo controlas tú, sin ir a ver con todos los usuarios, cómo controlas tú que la implementación fue real o no fue real y si cumplió o no cumplió con las expectativas? Tendrías que ir a yo hacer creo que la a lo mejor visita. sí, pero tendrías que a lo mejor pasar un tiempo, ¿no? No como que ya terminó el proyecto y es un caso de éxito. Es que pasamos un tiempo, evaluemos después de un, no sé, de cierto tiempo, pues, cómo te va, qué has Sí. logrado, qué beneficios has obtenido y todo eso. ¿O qué problemas has tenido? ¿Qué cosas También. resolucionaste? Que también ahí evalúas no nada más el RP, evalúas el partner. Bueno, Evalúas sí. el equipo de implementación del partner. ¿Por qué? Porque mira, el RP es muy bueno, pero la verdad los consultores fueron malos. O al revés, sabes que el RP no cumplió con todas mis expectativas, pero los consultores se esforzaron y lo hicieron. Pero fíjate que pensando más específicamente en la pregunta que hizo Omar de, bueno, ¿y cómo lo elijo? Y como que es un poco difícil, puesto que en los casos de éxito no nos podemos fiar completamente. Sí podemos ver información en Internet, pero muchas veces puede estar sesgada o publicada por proveedores que te venden esa herramienta y obviamente la van a vender como la maravilla. Pero yo creo que podemos retomar la parte que vimos en el anterior, en donde defines cuáles son tus problemáticas, cuáles son tus necesidades, que tú las tengas muy claras, ves, buscas y entonces te acercas a esas personas que te pueden proveer de esa herramienta y lo puedes evaluar con lo que tú, con todo tu expertise interno, todo tu know-how de tengo estas necesidades, tú aquí, ¿cómo me las solucionas? Entonces estamos hablando de una prueba de concepto. Puede ser una prueba de concepto, si ya va muy enfocado en lo que sería nuestro proceso en específico, o puede ser una demostración general. Que ahí es muy importante que, bueno, si tú quieres ver la solución, que te la muestren. Porque también nos ha tocado conocer experiencias de proyectos donde no les mostraban el sistema, simplemente les mostraban una presentación en un PPT o en un PDF, puras pantallitas, y a nivel conceptual, pues la idea era buena, pero ya cuando veían la solución, pues resultaba que no era como se los habían pintado. Entonces, si tú eres el que está buscando la solución, sí es importante, ya más o menos identificaste qué RPs son los que te pueden dar la solución, ya más o menos identificaste qué partner o qué proveedor es con el que te puede vender esta solución o implementar esta solución, pues tener ese primer acercamiento, plantearle cuáles son tus necesidades, cuáles son tus problemas, y de ahí buscar que este proveedor te haga una presentación de la solución enfocada en cómo te podría solucionar esos problemas, para que sea un poco más fácil ir marcando realmente qué sí te está cumpliendo
esa solución y no nada más te lo están vendiendo a nivel concepto. Exactamente, y eso sería retomando lo que vimos en el anterior, conocer mucho tus necesidades y también, nos gusta o no, tenemos que ver cuánto tenemos disponible. Yo, por ejemplo, actualmente cuando doy una sesión de demo, bueno, no procuro no dar una, procuro dar varias, y muchas veces me da risa porque luego se me dice, es que tienes que dar una agenda. Es que no, más bien es lo que el cliente necesita, es lo que tienes que mostrar. Y muchas veces ahí analizas si lo puedes cumplir o no. Ha habido ocasiones en que, oye, quiero ver esto, uy, no lo hace. Tomo nota porque es un desarrollo que se debe cargar al proyecto. Eso es lo importante. Ahora, a mí no me da miedo que el sistema falle por el cliente. ¿Por qué? Porque pues, si fallas porque no está cumpliendo con la necesidad del cliente y es un punto de control para la empresa para podérselo vender después como desarrollo, lo que sea. Hay muchos partners que yo me he dado cuenta que dan demos y no me saques de mi script. ¿Por qué? Porque si me sacas ya no puedo, ya no sé. O eso te lo contesto después y tiran la pregunta al aire y ya después ya se olvida y no se contesta. O tan sencillo te inventan una mentira o presentan con PowerPoints. La idea es realmente, yo al menos cuando muestro, es lo que el sistema dé. Y si no da, en un momento dado, si me dan la oportunidad, mismo lo programo y lo hace. Ahora, eso es importante para el cliente. ¿Por qué? Porque está viendo las capacidades del sistema, las capacidades de ajuste del sistema en tiempo real. Ahora, si me dan puntos como que, oye, por ejemplo, con un cliente, oye, yo necesito producir tal cosa, pásame tus componentes, pásame tu lista de materiales, te lo enseño, se lo enseñé y le gustó. Ya. Y ya lo vio. Algo, en el anterior tratamos de puntualizar mucho en una empresa de sector medio, una pyme aquí en México. Ese tipo de empresas, digo, las grandes es más probable que se acerquen y te pidan una demo y demás, pero empresas pequeñas que empiecen en crecimiento, puede que en ocasiones no se atrevan a solicitar este tipo de servicios porque piensen que tengan un costo. Es que al fin y al cabo es como cuando vas a comprar un auto, pides una prueba de manejo, no lo compras ¿Sí? por pura ficha técnica, es lo mismo que una casa, la Pero quieres ver. ahí más bien depende de la guía del vendedor, ¿no? Sí, Porque pero es que bueno, ¿qué yo hablando vas a ver, no? desde el punto Necesitas, de... ahí depende de los servicios que te da el partner para ganarse al cliente. Sí, Claro, exacto. no, pero está hablando desde la perspectiva de la empresa. Del cliente. La empresa tiene que Desde el exigirlo. cliente. La empresa tiene que exigirlo. Por eso, es que nuevamente, de ciertos niveles de empresas, con cierta formación, con cierta jerarquía, con cierta estructura, Ya lo saben. ya lo saben. Pero si vas creciendo y todo eso empieza a ser nuevo, es muy probable que tengas esa duda. ¿Pedir eso tiene un costo? Sí y no. Ahí te va. Al fin y al cabo va a depender del plan. ¿Qué pasa en un caso? Oye, necesito una demo. Perfecto, te doy una demo. No, pero quiero una demo con mis productos, mis procesos, bla, bla. Uy, es que te tengo que analizar, te voy a hacer unas preguntas, eso me lleva tantas horas y debería de cobrarte. Bueno, es la estrategia del partner para la venta. No estoy hablando de una marca, sino del partner. Entonces yo te cobro la demo dirigida a la palabra concepto. Hay otros que te dicen, ok, perfecto, te analizo. No es que sea gratis, es que te la van a cargar en el precio final de venta. ¿Vale? Y si no compras, al final es un riesgo que el partner está absorbiendo. Oye, vamos a ponerle un número. Son $2,000 de la demo. Entonces tu proyecto costaba $30,000. Bueno, va a costar 32,000. Si te vendo, te cobro 32,000, recupero mi inversión como vendedor. Si no vendo, perdí $2,000. Exacto. Ese es el punto. Ahora, eso es dependiendo de cada partner. Pero yo considero, desde mi punto de vista muy personal, aún estando en un partner, que eso debe ser una inversión de venta. Así como invierten luego en comidas, invierten en eventos, es una inversión con el cliente. Y al fin y al cabo es una inversión que va a redituar para ambos negocios. Porque yo como cliente me aseguro que el sistema cumple con lo que necesito. Y yo como partner me aseguro de que voy a cobrar lo que tengo que cobrar por algún desarrollo que haya detectado. Entonces, eso es importante. Y aparte te da seguridad como, bueno, tú como el proveedor de la solución te da la seguridad de que esta solución les es útil y que más adelante no estás comprándote un problema de que, híjole, en la etapa de venta le dijimos que sí iba a funcionar, pero ya cuando están viendo la solución implementando, pues, pues al final no les sirvió y empiezan los problemas. Entonces, esa prueba de concepto o esa demo es un beneficio para los dos. Y algo importante también son múltiples demos.
Sí, bueno, dependiendo también del nivel del prospecto, hay veces que sí son procesos muy complejos cuando ya tienen como muy definida esa parte y en ocasiones sí te piden o es necesario mostrarles la solución por las diferentes áreas. Bueno, para un prospecto que tenía, digamos, procesos muy complejos, ahí sí tuvimos que realizar como 6 demos diferentes, uno por cada área, porque cada área tenía procesos muy elaborados y cada uno tenía su propia, entre comillas, metodología. Pero eso aplica para un cliente chico, un cliente grande, ¿no? Porque al fin y al cabo puede ser un cliente muy pequeño, como cierto cliente que tuvimos, que platicábamos hace rato. Pues tú dices, ¿qué puede vender? Refacciones de auto. Sí, pues se le dio una demo y se le dio dirigida y se le explicaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues, su estrategia de ventas era muy dinámica y requería un sistema muy dinámico. Entonces él quería estar seguro que pudiéramos aportarlo. Y era una refaccionaria. ¿Cuánto puede vender una refaccionaria? Bastante, sí, Bastante. sorprendentemente Entonces, bastante. el punto es ese, ¿no? No debes de medirte. Hay algo que Microsoft y muchos partners, y no sé si otras marcas comentan eso, segmentan el mercado en grande y lo que es pequeño y mediano, en base según el tamaño de la empresa. Pero una empresa de 20 personas te puede estar facturando millones. Uh-huh. Y una empresa de 100 personas te puede estar facturando cientos de miles. Entonces, esa separación que hacen como que no es muy correcta. Y el producto tampoco lo definen correctamente. Porque, por ejemplo, Business Central aplica para cualquier tipo de empresa. Cualquiera. Oye, pero es que no maneja la producción basada en procesos, sino producción discreta. Pero hay verticales y extensiones que hacen que sea por procesos y se acabó. Y funciona. Claro. Lo está demostrado. Sin embargo, Microsoft lo enfoca para pequeñas y medianas empresas. Cuando acaba de decir que puede soportar más de 500 usuarios concurrentes. Entonces no es una pequeña empresa. Yo he estado revisando implementaciones que están muy grandes. Están grandes, sí, claro. Entonces, yo también lo he visto implementado en empresas internacionales con muchas filiales en muchos países y en algunos de ellos su operativa es Business Central. Y hay ventas que hace Microsoft de Finance and Operations donde vende las 25 licencias a fuerzas, pero lo ocupan 20 o menos personas, porque es la empresa pequeña, pero según la idea de Microsoft es que como es una empresa internacional, pero esto es un branch, una sucursal local de un país pequeño, pues les mete a fuerzas eso, ¿no? Entonces no es correcto. El punto aquí es, yo como cliente, volviendo al tema de cuál IRP, tengo que evaluar que cumplan mis necesidades. Primer punto, múltiples demos, las que yo necesite y quiera. Segundo, prueba de concepto si es necesario. Tercero, una integración de costos que incluya los posibles desarrollos y bien explicados. Ahí hay un tema, ¿no? Que normalmente en los mercados de levantamientos que se le llama, siempre hay como, yo creo que falta ahí como un poco de comunicación. Yo que he estado en levantamientos, que yo soy más de la parte de operativa, no tanto de venta, siempre como que la comunicación ahí es muy general, en base a la solicitud de los clientes con respecto a qué es lo que requieren, ¿no? Y al final haces como que un análisis y dices, ok, veo que esto no lo cubre la herramienta, pues necesitas un desarrollo, ¿no? Y más o menos haces una estimación en base a algo que te planteó, pero realmente no hay como que una visión clara, ¿no? De repente ya cuando llegas al proyecto, pues te dan, dices, ¿sabes qué? Pues era esto, pero ya cuando vemos qué es lo que me pedías, a lo mejor se llega a incrementar, ¿no? Y luego es como que descontento luego del cliente, y que dice, oye, pues no hay como que mucha claridad entre lo que me estimaste y luego lo que me dices que ya realmente es, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. Es importante que cuando tú haces la solicitud de la solución, indicar qué es lo que necesitas, cuál es tu problemática. Y a lo mejor, pues si es necesario, pues tienes que dar un ejemplo. A lo que voy a Y la recomendación te tienen que hacer la digan todo lo que presentación. necesitan. No se limiten a decir como que es algo muy básico, sino que metan todo el detalle que requieren para que se tenga la claridad y que te hagan una estimación real, ¿no? Porque luego, si tú quieres a lo mejor ahorrarte por no comentar algo, al final siempre va a terminar saliendo qué es lo que necesitas. Es que el punto aquí es, cuando uno va al doctor, uno no va y le dice al doctor, tengo esto y quiero que me recetes tal cosa. Uno va y le cuenta todos los síntomas que uno tiene. Y el doctor pregunta cosas y no las contesta. Es lo mismo aquí. Pero al final es a lo mejor... Si yo me escondo de que hice algo malo, pues entonces prácticamente nunca le van a tirar.
viendo la analogía del doctor, al final, si tú le dices, el doctor piensa, dice, bueno, pues es tanto, va a ser algo, ¿no? Pero al final, si te termina haciendo análisis, va a encontrar realmente qué es lo que tienes, ¿no? Que es donde, que es la misma analogía La que tenemos. tomografía saca el problema real. El problema real es el análisis que se hace y ya saca realmente qué es lo que necesita. Parafraseando a no era una cuestión idiopática, era un idiota porque no se fijó que hay encima razón. Entonces, el punto aquí es, tienes que ser honesto en lo que pides, tienes que dar la mayor cantidad de información. Si es necesario firmar un NDA, fírmelo, o sea, no pasa nada, yo tengo más de 40 firmados. El punto es que como cliente tienes que exigir claridad, tienes que dar claridad. Yo fui a comprar un auto y dije, ¿para quién es? Me pregunta el vendedor, ¿para quién es? Para mi esposa, mi perro y yo. ¿Por qué? Porque es un carro tan grande. Ah, bueno, quiero, cuando está avisando que puedes comprar este más pequeño y más barato. Sí, pero yo quiero el grande. ¿Por qué? Porque tienen mejores prestaciones al nivel que yo estoy buscando. ¿Qué buscas? Diversión. Perfecto. Si no, pues cómprate el más chico, el más económico, ¿no? Lo mismo es con un RP. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas? Díselo al partner. Haz los pagos. Porque no son. Vas a tomar 2, 3 marcas porque es lo más común y lo más normal. Vas a analizar, vas a comparar. Cuando defines un RP, posiblemente puedes coger 2 o 3 partners de la misma solución y ver cuál es el mejor de los 3 de acuerdo a tu política, de acuerdo a tu cultura de tu empresa también. No nada más es el hecho de que cubra con tus necesidades, eso lo aprendí hace poco con un cliente, un prospecto. Queremos buscar un partner que además de que nos dé soluciones, su cultura corporativa sea igual que la nuestra. Entonces también tienes que buscar eso, es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Que los equipos de implementación del cliente y del partner se van a unir a un fin común, no van a estar discutiendo, porque ambos tienen la misma cultura. Hasta eso hay que tomar en cuenta. Entonces, el RP te va a decir unas cosas, el partner te va a decir otras. Tienes que ver entonces cuál, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es, ¿cuál RP cubre más de mis necesidades y necesidades de desarrollo? Después, ¿cuál RP requiere un poco más de desarrollos, pero no es tan complicado hacerlos, ni tan caro? Y el tercer nivel de RP, pues ya no lo necesitaría, ¿no? Porque entonces tendría dinero y mucho tiempo. Ahora, sobre eso, ¿cuál es el mejor RP? Es como los vinos, el vino que más te gusta. Ese es el mejor vino. El RP es el vino que más se adecua a la necesidad de tu empresa. No podemos decir ahorita compra tal o tal porque estaríamos vendiendo Business Central porque todos lo conocemos. Pero no se trata de venderla en Business Central. La idea es que el cliente sepa qué pedir. Sí, y cómo pedirlo. Y cómo escogerlo. Ahora, de ahí vendría la siguiente parte de esta sesión, que tenemos un poco de tiempo, es ¿con quién implemento? ¿Cómo elegir? ¿Quién me apoya? ¿Cómo elegir el proveedor que va a acompañar en esta implementación? Exacto. Sí, porque como dices, muchas veces a lo mejor la solución es la perfecta, cubre todo lo que necesitas, es lo que tú estabas esperando y lo que siempre estabas pidiendo. Pero ahora, a lo mejor el equipo de trabajo que te asignan o las personas, cuando te presentaron la solución, como que algo no te hizo ahí como que clic. Ahí cómo podrías pues, Claro, pero identificar. ¿estás hablando que te presentaron las personas que ya compraste el proyecto o estás haciendo un estudio previo a la compra? Previa, cuando te están presentando la solución y ves como que de repente haces preguntas y a lo mejor ya sabes que la solución sí te lo da o te lo muestran que te lo dan, pero a lo mejor el cómo te lo mostraron. Bueno, yo como esa es mi parte que yo me dedico es... Normalmente uno como preventa conoce y sabe lo más posible del cliente, de los procesos del cliente o de esa industria o de varias industrias. Entonces lo que te pregunten lo vas a contestar. La ventaja de donde estamos hasta cierto punto es que tienes el respaldo de que la gente que lo va a implementar también lo sabe. ¿Cuál es el problema? Primero, que te entiendas. La persona que te lo vende no necesariamente es la persona que va a estar al frente del equipo de implementación. Entonces, el hecho que esa persona sepa mucho o sepa poco, dice mucho del partner. Si sabe mucho, el partner tiene que ser bueno, porque se preocupa por capacitar a su gente. Si sabe poco, si no puede contestar algo,
Entonces hay que tomar un poco de distancia o preocuparse un poquito por el partner, porque si el que me lo vende no conoce, supongo que el equipo de implementación tampoco. Eso es importante. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso? Pues esto en el proceso de venta. Un vendedor te va a vender las perlas de la Virgen. Eso lo sabemos todos. Se trata de vender. Cuando pides una demostración, una prueba de concepto, la famosa POC. Entonces es cuando empiezas a separar. Sí, porque la POC ya te lo dan los consultores que muy probablemente estén participando en tu proyecto de implementación. Es la gente que ve, o inclusive cuando pides una demo, la persona que te va a dar la demo no es el vendedor. Posiblemente es alguien como tú de preventas que conoce la herramienta y a la cual puedo preguntarte. Me estás mostrando, no sé, por ejemplo, un proceso de venta y en el momento, oye, sí, ¿cómo meto un descuento? ¿Y cómo puedo meter este tipo de kit? Que son cosas que posiblemente en mi compañía es algo que necesito saber que lo cubre y al preguntarte lo que estás mostrando en la herramienta, ver cómo me respondes. Eso me daría una pauta para saber si el equipo que va a implementarme con este proveedor en específico va a tener la capacidad o no. Incluso, bueno, yo creo que hasta podría llegar a ser válido que cuando todavía estás en esta búsqueda de la solución y con quién, ¿por qué no preguntar quién podría ser el equipo que te lo va a implementar? Me ha tocado ver en varios proyectos que simplemente es, ok, ya me vendiste la idea, me gusta el producto y sé que a lo mejor tú no me lo vas a implementar directamente. Y nos piden quiénes son las personas que me lo podrían estar implementando. Y puede ser a lo mejor solamente con ver su CV o a lo mejor incluso hasta una pequeña entrevista para conocer el equipo que te va a estar implementando el proyecto, porque también hay que tener en cuenta que ese equipo con el que vas a trabajar, a lo mejor te vas a aventar 6 meses, o a lo mejor te vas a aventar 1 año. Entonces, ya que veo un problema. También hay que considerar que, por ejemplo, el partner debe de tener la capacidad de que si no está ese equipo, pueda tener un respaldo, ¿no? Porque siempre, actualmente, los últimos que yo he estado, normalmente te piden un CV para que ese mismo lo compartan con el cliente y sepan quién es el equipo con el cual vas a estar trabajando. Pero aparte, como tú dices, igual a lo mejor no se congenian, o a lo mejor no es el consultor o el PM que te convenga, y el partner tiene que tener un respaldo pues, para apoyarte y tener como que alguien que tome el puesto si es que a lo mejor esta parte no te está funcionando, ¿no? Aquí los problemas se presentan, yo también soy mucho de la idea de que tienes que saber con quién vas a trabajar, pero también hay algo importante que se debe entender, y me pongo del lado de ventas. Ok, yo te puedo presentar a mi equipo que te voy a implementar, pero necesito que me firmes o que me asegures, porque yo mi equipo tampoco lo puedo tener congelado hasta que tú firmes. O sea, es un mercado muy dinámico. Y me refiero a que puedo vender tu proyecto de otra persona, y entonces el primero que se venda, pues si lo vemos así bajo un esquema medio industrial sería FIFA, ¿no? Órale, va sobre eso. Y entonces te pierdes la persona que entrevistaste o la persona que tomaste el CV. Si está disponible 6 meses porque el partner no está vendiendo, ¿no? La cuestión es, tienes que buscar un partner que tenga un equipo de gente, no 1 o 2 o 3. Pero también hay partners, por ejemplo, que estilan o tienen como norma algo más parecido a lo que comentó Mar. Se hace el acercamiento, se hace la demo, se logra la venta. Pero al momento de iniciar el proyecto, se tiene un espacio en el cual el partner manda ciertos candidatos hacia el cliente para que el cliente los evalúe. Su CV, de los CV, escoge, tienen sesiones de entrevista. ¿Para qué? Para probar los conocimientos, para probar precisamente el match que por ahí mencionaste anteriormente, si van a congeniar correctamente, la forma de comunicarse, etcétera, para permitirle al cliente poder tener un equipo que se adecue un poco más a su estilo, que lo entienda mejor, o por lo menos que tenga el expertise del campo o del sector donde se va a implementar, porque eso va a facilitar mucho. Si tú mandas a un recurso que sea muy bueno en la herramienta, pero no sepa nada, por ejemplo, de farmacéutica, cuando el usuario final le hable a ese consultor, algunos términos le va a resultar completamente en chino. En cambio, si el recurso que tú mandas, aparte de que debe de conocer la herramienta, conoce el sector, cuando lo entrevisten, obviamente van a conocer muchísimo más y le va a transferir cómo se hacen las cosas en el sistema. Pero al final no siempre va a haber consultores para todo, ¿no? Eso es una regla, ¿no? Porque al final,
con la Bueno, experiencia eso también vas es conociendo muchos sectores, digo, pues yo he conocido muchos en este medio y realmente a lo mejor no muchos conocen de muchas cosas. Pero al final digo, yo creo que debe de haber como que cierta colaboración entre ambos. Al final es un equipo de trabajo y tienes que poner reglas. A lo mejor si esa persona no conoce, yo que busque la manera o que apoyo de esa parte. Pero, Digo, al final, como partner lo entiendo, pero como cliente yo te diría, bueno, eso no es mi problema, ¿no? Yo como cliente lo que busco es un partner que tenga los recursos con el conocimiento, y más que nada, y ahí es donde entramos con el punto de, un consultor puede ser muy bueno y los otros tres, o tres buenos y no. La idea es que sea un equipo, para que entre los tres y el malo, o el bueno y los otros tres malos, sean un equipo y se nivele el conocimiento y la ayuda entre todos, que es lo mejor para el cliente. Entonces, yo buscaría un partner que demuestre que tiene consultores y que esos consultores pueden ser un equipo trabajando juntos para la mejor solución para el que esté pagando. Eso es lo que yo buscaría como partner. o que tengan un arquitecto. Como que, pero también supongo que el buscar ese tipo de partners que tengan todos esos recursos, inclusive que se preste a una selección de candidatos y demás, estamos hablando de partners muy grandes, y entender ya que un partner así de grande puede ser más costoso que un partner tal vez más pequeño. Y no necesariamente un partner más grande va a tener esas capacidades, porque a lo mejor un partner más pequeño puede tenerlas. Digo, nosotros lo vivimos en un partner que estuvimos hace muchos años, éramos, por no decir de los mejores del país, y éramos muy pocos. El punto es Que viene como que el cuestionamiento de decir, oye, ¿puedo elegir a lo mejor un partner o un freelance? Es muy buena pregunta, Porque al porque final aquí en el mercado mexicano, bueno, hoy empieza a haber un poquito más de que empresas empiezan a aceptar freelance o profesionales independientes para ciertas cosas. En Europa, en otros mercados, es más habitual. Por ejemplo, nosotros en el ambiente business center sabemos o conocemos a muchos influencers o personas dentro del medio que tienen un grado de referencia, un expertise muy alto, que en sus países de origen, francamente, son consultores independientes que trabajan con muchas empresas. viven de eso. Sí. Exactamente. Acá en Latam empieza a permearse ese tipo de estilo que las empresas ya aceptan a freelance. Pero qué tan conveniente, ¿podemos encontrar la misma calidad con un freelance que con un partner? Hay algunos freelance que a lo mejor se venden muy buenos y realmente no lo son, ¿no? Es que no Y hay unos que son los partners. buenos, pero no son ¿Y tan cómo los conocidos. identificamos? Yo creo que para un freelance es como más detalle, porque tal vez es uno o un par que trabajan de manera independiente. ¿Cómo los evaluarías para identificar que efectivamente funcionan o te van a funcionar? Es que si yo fuera cliente, Exacto. o sea, experiencia. La experiencia en la herramienta. Conocimiento de la herramienta. Como no se ve, ¿no? Y, o sea, No, es que el punto es bien sencillo. Si tú eres un cliente que está comprando, es muestra. Y comparo tus respuestas y tu demostración como freelance contra las respuestas y la demostración de un partner. Y si ambos me dan lo mismo, ¿quién me da el precio más barato? Así de fácil. Porque si ambos tienen la misma capacidad, me voy por el más barato, porque ambos tienen la misma capacidad. Si resulta que el freelance a la larga, en teoría por hora, me sale más caro, pero el freelance me va a cobrar menos horas porque no tiene carga administrativa y no tiene todos los puestos y bla, bla, pues igual sigue siendo más económico. creo que tú no paga un partner eso, o sea, paga el conocimiento de los consultores, pero aparte tiene una adicional por toda la carga administrativa, todo el soporte de la empresa. Pero también el respaldo de que es una empresa más grande, la cual puede tener... Si el freelance se enferma de gripa, o por vida ahora con la moda, pues entonces ya vaya mi proyecto, ¿no? En cambio, un partner lo que hace es, se enferma un recurso, pues pone otro. O sea, tiene sus pros y sus contras, nadie dice que no. Pero al final tú lo que tienes que evaluar es quién te da la mejor solución al precio más económico, porque eres una empresa, no eres beneficencia. Entonces, el punto es, ¿cómo logras eso? ¿Cómo le dices al partner, demuéstrame que vas a cumplir con la calidad y el conocimiento que yo requiero por lo que te voy a pagar? Voy a ir siguiendo el proceso, una prueba de concepto, revisando la herramienta. Exacto. Y el hecho es también que el partner tiene que hacer una inversión en su personal para lograr tener ese nivel de consultores o ese nivel de conocimiento en sus equipos, de manera de que no dependan de solo una persona, ¿no? Porque al final
resulta que tenemos luego empresas donde hay un consultor que anda brincando en todos los proyectos y nunca es de tu proyecto. Entonces lo tienes por ratos y no va a quedar de tu proyecto. Sí, porque nada más te va pagando fueguitos ese consultor que sabe mucho, y cuando ya no puede estarte atendiendo y los otros consultores que no tienen la misma experiencia, pues no te van dando soluciones. Por eso nos han caído a nosotros proyectos. Eso es un tema operativo de los partners. Sí, pero es de partner a partner, ¿no? Eso está difícil de ¿Cómo vamos a saber para elegir ese tema? Sí, eso sí está más complejo. Eso es ya un tema más posterior del tema de las implementaciones que a lo mejor podríamos tocar posteriormente. Sí, no, aquí el punto es que como cliente tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Cuando compras un carro, para empezar es cuánto consume de gasolina, cuánto me cuesta el mantenimiento, cada cuándo, cuánto me cuesta el seguro, hay refacciones. O sea, yo me pongo loco con un montón de datos antes de comprar un auto. ¿Por qué no voy a hacer lo mismo con un RP? ¿Y por qué voy a ver varias marcas y varios autos? ¿Por qué no voy a hacer lo mismo con un RP? Ahora, ¿quién me tiene que convencer? Los partners, que me tienen que ofrecer todo lo que puedan para yo comprar. Entonces, ¿cómo elijo un RP? Pues que me dé la mejor relación de precio, beneficio y de que sea bueno, bonito y barato. Las tres veces, ¿no? O sea, al fin y al cabo, tiene que cumplir con un fin, que es que la empresa tenga lo que yo visualicé como lo que quiero para eso. Si a lo mejor eso me sale caro, bueno, también tengo que entender de que voy a pagar más. Bueno, pero es que caro es relativo, porque si tú, vimos en el video anterior, que para saber si necesitas un RP, pues es inicialmente es internamente analizar las necesidades que tienes, problemáticas y demás, y las proyecciones, mejoras, y es un propósito, es decir, ok, necesito un RP para superar estas problemáticas, para potenciar otras cosas, para crecer, para expandirme. Entonces ya no es tanto un costo, sino es una inversión para avanzar al siguiente punto. Entonces creo que tiene mucha validez lo que vimos en el anterior, es decir, conócete internamente, checa esos detalles, dónde están los problemas, qué es lo que quieres hacer, proyecciones, etcétera. Dar esa visión de cómo estoy, qué problemáticas tengo, cómo las puedo solucionar, puedo o necesito algo más, y hacia un futuro mediano, corto y largo. Y con eso, ver si necesitamos un RP, entonces vamos a buscar cuál es el RP que nos... Que cumpla con la mayor cantidad de puntos. Y es muy importante saber mis necesidades para poder elegir correctamente. Y luego... El partner ideal, o el freelance ideal. Pues es que aquí realmente no podemos recomendar si es un partner, si es un freelance, porque al fin y al cabo en este mercado hay buenos partners, hay malos partners, hay buenos freelance, hay malos freelance. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es que debo de tomar en cuenta para elegir a quién me va a implementar. Experiencia, conocimiento, reconocimiento, ¿sabes? Porque también es importante. Y vamos una vez a aclarar un punto. Un partner que es un gold partner es por la venta, no es por el índice de efectividad. Okay. O sea, yo puedo vender muchas licencias, que se usen o no se usen es otra cosa, que sirvan o no sirvan es otra cosa. Entonces, el hecho de que un partner pertenezca al Inner Circle y a no sé qué tanto, sí da un reconocimiento en ventas. Un partner que vende mucho significa que puede que sea bueno, ¿no? Sí, o sea, se infiere, pero será cierto. Se espera, exactamente. Se espera que sea bueno. Entonces, el hecho es de que hay partners pequeños que son muy buenos, hay partners grandes que son muy buenos. Y del otro lado del espectro también. Hay partners muy grandes, muy malos, y hay partners pequeños muy malos. La idea de esta charla es dar ideas para que no caigan con los malos, o por lo menos que se cuiden y sepan qué preguntar o qué tomar en cuenta. No podemos decir nombres, no podemos decir nada, porque tampoco no es el momento, ni el lugar, ni es la idea. La idea es tratar de dar una guía. Exactamente. Puesto que es bastante difícil discernir así todos estos pasos y vas a quedar con alguien bueno. Realmente no existe, es infalible. Es como exactamente en la compra de un auto. Puedes investigar mucho, pero al final puede ser que el auto que te den es la estadística que tiene problemas. Exactamente. Ese es el punto 101. Exacto.
que iba a salir mal del Pero obviamente si tienes una investigación, tu compra va más informada, más conscientes, y también sabes que si eres el 1% de la estadística, pues ya lo investigaste y sabes que hay cierto respaldo o cierta forma de solucionarlo. Así es. Bueno, pues entonces, cerremos entonces con los comentarios. Si requiere un RP, ¿cuál RP me va a convenir? ¿Cuál es el que debo de comprar? BC. El que más se ajuste a cubrir las necesidades que yo tengo de la manera más estándar posible, y si requiero desarrollos que sean los más económicos y fáciles. Eso sería mi punto de vista. Lógicamente eso lo voy a sumar que el partner sea el correcto. Eso sería como tal mi cierre, no sé. Pues, también el presupuesto, al final como comentas, puede ser el mejor RP, puede ser la mejor partner, pero si no tenemos No me presupuesto, alcanza. Sí, al final todo lo termina el presupuesto. Bueno, yo creo que un RP no es simplemente un software que vayas a comprar, que vayas a adquirir. Es una decisión estratégica de negocio que define cómo vas a operar en el corto, mediano y largo plazo. Siempre tratar de pensar en que el RP es una herramienta que vamos a implementar de forma correcta para poder apalancar en ese crecimiento que vamos buscando como empresa, como negocio. Fíjate que yo, siguiendo lo tuyo, sería, un RP es una nueva cultura para tu empresa. Sí, porque inclusive al adoptarlo hay una transformación interna. las famosas, las mejores prácticas. Las mejores prácticas. Exacto. La renuncia al cambio. No, pero Ese sería otro tema. eso sería un tema para otro video. Eso Sí, es también como implementaciones como tal. clásico, bueno, ahorita ya no está tan de moda, pero hace unos años lo que veías en títulos, sobre todo de marketing, en todo eso de RP y demás, también era la transformación digital. ¿Sí? Ya ahorita ya no está tanto en boga, pero también esa transformación digital realmente es como una transformación interna de concepto, como lo acabas de decir con el RP. Cuando la adoptas, internamente empiezas a cambiar. Pues está la IA, ¿no? Bueno, Que- está la que- eso va a ser un tema de otro video que Exacto. tenemos que hacer porque le cuelgan muchos, así como dicen, el RP te soluciona la vida, que no es cierto, la IA te soluciona la vida, tampoco es cierto. No, pero definitivamente Sí, la te IA ayuda. ha tenido recientemente pasos agigantados que está interesante y tal vez en algún punto porque ya está incluida en los RPs empiezan a tratar de incluirla. Bueno, Windows Todos. Central lo trae nativo, o sea, Pero está comercial. ahora que también traen sus Agentes. IAs por allí, pero pues también hay que, como mencionan, no es lo que te va a solucionar, no es la panacea. Hay que tener los pies en la tierra, Exacto. verlo como algo adicional, pero que no te va a llegar a solucionar de golpe. Tajo todo. Es una herramienta exactamente como el RP. Ujú. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Chao.